Wow, yo pensé que iba a tocar el fondo, pero no, estoy flotando ya. En sus marcas, ¿Listos? vive la experiencia. Estamos aquí en Float, Milwaukee, y vamos a vivir esta experiencia que es un poquito diferente a las que hemos estado viviendo hasta el momento. Es un poco relajante. ¿De qué se trata? Esto es Float Milwaukee y vamos a meternos a una tina donde hay muchísima sal y lo que nos va a hacer flotar para relajar el cuerpo completito. Vamos a ver. Mira, es que queremos mostrar que esto que está aquí es la Epsom salt, ¿no? Así es. Esta es la sal que se utiliza para hacernos flotar. Oye, esa sal que nos mostraste, Michelle, usan 900 libras de sal, lo que equivale a aproximadamente 408 kilos de sal. Con esa cantidad de sal puedes flotar en el agua como si estuvieras en el mar muerto. De hecho, estas tinas que tienen el agua con sal tienen un poquito de más porcentaje que lo que tiene el mar muerto. Y además también, bueno, tenemos aquí la lista de precios que manejan aquí. Entonces tenemos que la primera vez que vienen pueden pagar únicamente $50, ya que el precio regular es de $75. Pero por ser tu primera vez, va a ser de $50, ¿no? Así es. Hoy hay que mencionar que hay sesiones de 90 minutos y sesiones de 60 minutos. La página web de Float tiene muchísima información, te responden todas las preguntas que puedas tener y sobre todo ahí puedes darte cuenta de lo que cuesta la membresía, de los especiales que tienen dependiendo de las diferentes celebraciones que suceden durante el año, como para celebrar a la mamá o al papá, siempre hay ese tipo de especiales que hay que checar en la página web. Vamos a poner la página web en la descripción del video para que lo consulten, hagan clic, vayan directamente a la página y vean todo este tipo de información. Pero aquí en este video les vamos a mostrar nuestra experiencia. Ay, qué emoción. Gracias, Sandra. Oye, me tengo que quitar el maquillaje. Estoy en la cámara sin maquillaje. Ahora me voy a poner esto para que no se me meta el agua a los oídos. No todas las personas necesitan eso, pero a mí la verdad sí no me gusta que se me meta el agua a los oídos. Siguiendo las instrucciones, hay que hacer esto una bolita. No es que vaya a ir adentro del oído, va solamente en la parte de afuera del oído, muy importante, no hay que metérselo en el oído. Sandra, ¿me escuchas? Cada vez se acerca más la experiencia de relajación total. Estoy lista para vivir la experiencia. Lista para entrar al agua. Ahora voy a buscar el centro de la tina para poder estirarme. ¡Wow! ¡Wow! Yo pensé que iba a tocar el fondo, pero no, estoy flotando ya. ¡Wow! Oye, qué increíble está esto. Me puedo quedar aquí toda la noche. Que de hecho hay float nocturno para aquellos que quieran pasar 8 horas dormidos en el float. Es posible hacerlo. Voy a probar este flotador para detener mi cabeza. Oh. Wow. Con la luz apagada es una experiencia totalmente diferente. No manches.
Oye, Sandra, voy a necesitar un poco de privacidad. Así es Michelle, ¿qué vas a hacer? Con permiso. ¡No! ¿A dónde vas? Ok. No sé qué tan bueno se vea la iluminación con esta luz azul. Igual se va a ver un poco extraño, pero está bien. Review hasta el momento. Por lo general, cuando uno flota en agua dulce, lo que tiende uno a hacer es cada vez que uno inhala, va hacia arriba, y cada vez que uno exhala, como que se empieza a hundir. Aquí no importa. Aquí tú puedes exhalar completamente y tú siempre vas a flotar. Esto está increíble. Y aquí también hay un botón que es para la música. La sensación de estar flotando en el agua a una temperatura perfecta, literalmente está a la misma temperatura que mi cuerpo, o sea, no se siente ya después ni frío ni calor, y además como estás en flotación total, o sea, no tocas ninguna de las paredes, no tocas el piso, no subes, no bajas, tu cuerpo no se sumerge, no sube tampoco, o sea, se mantiene a un mismo nivel. Wow, la experiencia literalmente es sentirte en la nada, y luego con la luz apagada es como flotar en el espacio, literalmente. O sea, ya vi, literalmente es flotar. Me siento como saliendo de mi caparazón. Me siento como renovado. Vale, vamos a quitarnos estos chicles de la oreja porque no escucho. Ay, ya lo rompí. Ay, se me quedó atorado. Oye, pero sí funcionan. Están buenísimos. Pero sí, hay que ponerlos bien secos desde antes, porque ya mojados, como que pierden el pegol. Terminamos una experiencia más. Michelle. Terminamos una experiencia más súper relajados. Una experiencia que de verdad te regresa al momento de estar dentro de la madre. Por lo menos esa fue mi experiencia. ¿Qué tal la tuya, Michelle? A mí me hizo pensar más como si estuviera literalmente en el espacio, porque está así como todo oscuro. El agua, la temperatura del agua es totalmente... O sea, te haces uno con el agua. Es la forma en que lo puedo describir. Sí. Te haces uno. O sea, no sientes en qué momento termina tu piel y empieza el agua. O sea, es una experiencia... única. Así es. Y de verdad es que cada vez que lo hagan, la experiencia puede ser diferente. De acuerdo a lo que Andy nos comentó, puedes venir miles de veces y cada experiencia va a ser diferente. Algo que de hecho te proveen aquí es un espacio cuando terminas para sentarte y poder terminar con la relajación. Te puedes sentar a escribir, te puedes sentar a dibujar, porque una de las características de este proceso es que te puede ayudar a despertar la creatividad. Entonces, a veces terminando la experiencia es cuando esas ideas creativas emergen y entonces es cuando puedes sentarte a escribir, a dibujar, a meditar, y de hecho tienen ese espacio allá afuera para poderte relajar y terminar la experiencia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una experiencia más en nuestro próximo videoblog. No se lo pierdan, suscríbanse a nuestro canal. Síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram. Y esto es Float en Milwaukee. Hasta la próxima. Nos vemos.